Entonces, por ejemplo, si nosotros llegáramos a tener esta gráfica, nosotros a través de la derivada, nosotros ya sabemos que la derivada lo que determina al final de cuentas es la pendiente, ¿sí? De una línea tangente. Si nosotros trazamos pendientes en estos puntos, en estas crestas, habíamos alcanzado a hablar, bueno, y aquí en los valles también. Habíamos llegado a la conclusión que en esos puntos, ¿qué? Si no estoy mal, creo que Juan David nos dijo. En esos Constante. puntos, ¿son qué? La derivada es ¿qué? Que la derivada sí es como una recta constante. Como Es una recta horizontal, por eso, pero entonces la derivada es sí. ¿qué? Constante, ¿no es? Es cero, ¿cierto? Porque Ah, constante, sí. porque constante puede ser 0, 1, 2, 3, Y que pero cuando hacemos la derivada, como que en esos puntos que son máximos y mínimos, es que cruza el cero. exacto. Entonces, para allá vamos, es eso, precisamente. ¿Cómo utilizo la derivada, el concepto de la derivada para hallar esos puntos, esos picos? ¿Por qué? Porque es que en muchas ocasiones lo que nosotros tenemos es la función, ¿sí? Y no tenemos la gráfica. Si tuviéramos la gráfica, y eso, a propósito, si tuviéramos la gráfica sería un tanteo, no sería tan exacto. ¿Sí ven? Que por ejemplo acá, este valle se encuentra entre 12 y 13, pero exactamente no lo sé. Con la derivada tendría un punto exacto. ¿Sí? Porque, bueno, pero independientemente si tenemos la gráfica o no, lo que nos permite, bueno, ahí quedó un poquito abajo, lo que nos permite esta temática es poder determinar esos puntos. ¿Y para qué yo quisiera determinar esos puntos? Sí, me podría dar un ejemplo. O sea, esos puntos, por ejemplo, como para qué me podrían, para qué los podría utilizar. Para hallar qué. ¿Qué se les Por ocurre? ejemplo, no sé, creo yo, que no sé, tengamos la fórmula, pero que sea de espacio y tiempo, eso significa que la derivada sería velocidad. Y esos puntos nos indicarían como los momentos en los que no hay velocidad, o sea, como, sí, como exactamente los momentos, por ejemplo, que si nos llegan a preguntar que cuáles son los momentos en los que no hay velocidad de la siguiente fórmula, pues ya, Exacto, creo- exacto. Serían unos puntos en los cuales, o momentos, porque hablamos de tiempo, en los cuales la velocidad es cero. Y aparte de eso, hay otra información que me podría estar dando esos puntos, y es que es el cambio de esa velocidad. Por ejemplo, si suponemos que ese es el ejemplo que nos comenta Simón, velocidad versus tiempo, ¿sí? Espacio versus tiempo, perdón, porque la pendiente sería la velocidad, podríamos encontrar puntos en los cuales la velocidad o el trayecto de movimiento que estamos analizando cambia de dirección. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a revisar, en la parte izquierda son pendientes ¿qué? Positivas. Pero una vez pasa ese pico, se convierten a pendientes negativas. ¿Eso cómo se podría interpretar, Simón? ¿Cómo creen? Aquí pasaríamos ahora a pendientes negativas. ¿Cómo creen? Manteniendo el ejemplo de que la pendiente es velocidad. El momento en el que cambia la dirección del Es el momento movimiento, en el que, ¿no? en el que cambia, bueno, más que la dirección, la palabra adecuada es sentido. Ahí sí me equivoqué, creo que yo dije Sentido. dirección. Es sentido, ¿cierto? Porque la dirección sigue siendo horizontal, derecha, izquierda, o adelante o atrás, ¿sí? Como lo vea, depende. Entonces, lo que cambia es el sentido, si va hacia la derecha o si va hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, esa es otra información que, pues, podríamos estar interpretando en una gráfica, analizando esto. Ahora, si nosotros tuviéramos solo la función, ¿sí? ¿Cómo yo podría saber, esta pregunta, cómo yo podría saber si es un pico o si es un mínimo, un máximo o un mínimo, o si es una cresta o un valle, ¿sí? Podemos llamarlo de las dos maneras. ¿Cómo yo podría saber? Basado en la derivada. ¿Quién me dice? Si nosotros solo tenemos la gráfica, perdón, la ecuación, porque en la gráfica uno ya lo ve. Estos son los máximos, serían estos de acá, ¿sí? Son los máximos, y estos son los mínimos. Pero yo, ¿cómo puedo diferenciar un máximo de un mínimo? Un máximo y un mínimo, teniendo solo la ecuación, ¿sí? ¿Cómo creen?
A ver, piensen. ¿Por qué yo digo cómo diferenciarla? Porque es que independientemente si es máximo o es mínimo, la recta es horizontal, es decir, la pendiente es cero. ¿Mm? Entonces yo puedo encontrar puras pendientes cero y ahora cómo identifico cuál es máximo y cuál es mínimo. Ya tenemos todos esos puntos identificados. Tal vez despejando, Despejando. ¿no? ¿Despejando Pues, qué? No, porque habría algunos puntos donde no sabríamos por dónde pasa. Sí, o sea, si se despeja, pues, o sea, si tiene el valor de la pendiente y sería como despejar, pero asimismo ese valor tendría que pues ser, creo que, o sea, si ya tengo la pendiente y ya tengo el valor de X, en realidad literal solo me falta el valor de Y, porque eso es lo que diferencia un máximo de un mínimo. No Sería despejar Y. necesariamente, porque, por ejemplo, o sea, como le explico, ¿usted cómo sabe a qué altura está el máximo? Si digamos más arriba puede estar un mínimo, o sea, cómo le explico eso? Ah, Eh, ok, ok, ¿Sí? ya lo entiendo. O sea, yo cómo sé cuál es el completamente máximo si no sé cuál. Exacto. Porque un mínimo puede estar más arriba. O sea, puede existir una gráfica como esa. A ver. Entonces, pues, en el libro nos decían algo de que el valor máximo era la función de c mayor o igual a la función de x. Y el valor mínimo, pues lo contrario en signo. Pero pues no entendí bien a qué hace referencia esa función de c. no, pero ese es el máximo absoluto. ¿Sí? El absoluto hace referencia a, a este. Este es el máximo, o sea, como que el más de todos. ¿Sí? Porque hay varios máximos, pero el más de todos es ese. Pero no, yo lo que digo es cómo diferenciar un máximo de un mínimo. A ver, alguien. ¿En qué página es que estaba eso? Porque cuando es máximo es... espere, profe, me concentro. Profe, ¿en qué página es que estaba Espera, eso? me Porque no lo tengo concentro. acá Es anotado. mayor F... En No, la 68. Del segundo volumen, ¿cierto? Sí, el segundo volumen, ya estamos. A ver, no se Ay, yo dejen no sé, corchar. creo que Entonces, pónganle graficar eso cuidado. y ya. No. No tengo idea. Vea, chicos, sencillo. Vea, yo les había dado la pista acá con esto. Más y menos. ¿Qué pasa? Si fuera un máximo, ¿qué quiere decir? Que si nosotros ya sabemos este punto, que era lo que decía Simón, ¿sí? Nosotros ya sabemos la X, ¿listo? En X igual a 4 hay una, ya sea un máximo o un mínimo, ¿sí? Es decir, hay una cresta o un Yo valle. tengo una duda antes de que siga. O sea, yo cómo sé cuál es, o sea, en qué punto de X es el máximo. O sea, cómo sé yo que solo con la fórmula, que yo tenga Por solo la eso, fórmula, para allá que me voy. pregunten cuál es el mínimo. Sí, es que para allá voy. O sea, es que esa es la pregunta que yo les hacía, ¿sí? Entonces, nosotros ya tenemos estos valores. Sabemos que en esos puntos las pendientes son cero. O sea que en esos puntos debe haber un máximo o un mínimo. Ahora el problema es saber cuál es un máximo y cuál es un mínimo. Entonces, Profe, no sé si me equivoco, pero acá escribo algunas cosas que primero se deriva, se iguala a cero la función y se factoriza. Y entonces cuando me da los factores, ahí ya puedo determinar como los puntos específicos, ¿sí? sí, Entonces ahí me daban el ejemplo de que al fin y al cabo me dan dos valores de x, que sería cero y 2. Y como me da 0 y 2, entonces el rango sería de menos infinito a cero. El otro punto sería de 0 a 2, 0.2, o sea, x y y, y 2 infinito. ok. No sé. Sí, eso es básicamente lo siguiente. Mira. Es que eso ya lo pasamos solo que hablando. ¿Sí? Digamos, si yo tengo una función, se me ocurre a mí, y igual a x al cuadrado. ¿Sí? Yo sé que eso es una parábola. Y yo la voy a derivar. La derivo. ¿Cuánto me da? 2x. Luego de derivarla, yo sé que esta derivada, ¿esto qué significa? Esto es la pendiente. ¿Listo?
Pero nosotros estamos hablando de máximos y mínimos, es decir, que la pendiente tiene que ser 0. Entonces lo que uno hace es reemplazarlo, iguala. Entonces uno dice la pendiente es 0, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué valores de x se cumple esa condición de que la pendiente sea 0? Entonces tú despejas a x, que eso es lo que, por eso hoy decía que encuentran los ceros, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, bueno, en este caso, pues 0 dividido en 2, x me da 0. Y efectivamente, ¿por qué? Porque la gráfica inicial, ¿cómo es? La gráfica inicial es una parábola. Al ser una parábola, pasa por este punto. En este caso tiene un mínimo. ¿Y dónde está el mínimo? En 0. Entonces acabamos de comprobar que efectivamente la pendiente me determina en qué puntos el valor es 0. Ahora, supongamos que alguien no sabe que es una parábola, supongamos que solo le dieron una ecuación, pero ahora ¿cómo sabe si es un mínimo o es un máximo? Nosotros sabemos que es un mínimo. Entonces allá va la explicación de lo que estábamos hablando. Si es un máximo, vean en la lógica, si es un máximo, significa que usted una vez tiene ese valor, vamos a concentrarnos con 4, con x igual a 4, ¿listo? Vamos a concentrarnos acá. Entonces, si usted tiene un valor, ya sabe que en 4 la pendiente es 0. Usted lo que hace es evaluar la pendiente tanto al lado izquierdo como al lado derecho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre el número 3.5. Voy a evaluarla acá, en 3.5. Y voy a evaluar cómo es la pendiente. La pendiente es así. Esa es la pendiente, ¿sí o no? Cualquier número, lo que me importa es que es positiva. Ahora la evalúo en la parte derecha. Se me ocurre a mí, 4.5. ¿Listo? Entonces la evalúo en 4.5 y busco la pendiente, la recta tangente. ¿Cómo es la pendiente? Negativa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando en la parte izquierda del número la pendiente sea positiva y en la parte derecha la pendiente sea negativa, la conclusión es que es un máximo, ¿cierto? Ahora miremos en un mínimo, Ah, claro. ¿sí o no? Jejeje. Ahora miremos en un mínimo, pasa todo lo contrario. En el mínimo, por Profe, ejemplo, en pero en 7. el caso de que sea, por ejemplo, o sea, una fórmula, entonces yo agarro y entonces cambio x por 3,5 y si me da. Exacto, exacto, sí. Sino que yo lo explico con Pero la eso, gráfica pero para eso que... me da un valor, ¿no? O sea, Sí, me tiene pero... que dar menos de 4 y el que esté después de 4 no es que ambos dan menos. No, 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 no. No, no, o sea, tiene que mirar no el número, sino el signo, ¿sí? De que la pendiente, pregunta, ¿uno dónde reemplazaría el 3.5 y el 4.5? Si suponemos que esta ecuación es la que me representa esa gráfica, suponiendo, porque obviamente no. En Uno- x, ¿no? sí, pero ¿en cuál? ¿En la derivada o en la original? Uy, en la original, No, en la en la derivada. derivada. Claro, porque lo que nos estamos viendo es que pase de Ah, o sea, pendientes positivos. primero hay que derivarlas todas, o sea, primero hay que derivarla y luego sí se cambia el número. Exacto, uno la deriva y ya empieza a reemplazar. Ah, y de acuerdo a eso ahí sale el signo. Exacto, por eso le digo, Ah, puede ser ok, cualquier número, no importa. ya. Lo O sea, importante es el siempre hay que signo. derivar antes. Sí, claro, hay que derivarla para saber. Entonces, si usted reemplaza, entonces 3.5 le dio positivo y 4.5 le dio negativo, ok, véala, ahí está, es un máximo. En un mínimo es todo lo contrario. Por ejemplo, en 7, voy a reemplazar 6.5, se me ocurre a mí. La pendiente, ¿cómo es? Negativa. Y luego, después del 7, por ejemplo, 7.5, se me ocurre a mí. La pendiente es positiva. Entonces, cuando voy al lado izquierdo de negativo y al lado derecho positivo, significa que es un mínimo. ¿La vieron? ¿Sí? Ok, eso es. Entonces, y claro, tiene lógica. La parte izquierda, la pendiente es negativa y la parte derecha es positiva. Aquí está el mínimo, porque va así entonces la curvatura, la gráfica. ¿Mm? De esa manera, con solo tener la función, es que hay funciones que son complejas de graficar, ¿sí? Entonces Estefanía dijo, no, yo la grafico, ¿no? Pero pues primero no estaría aprovechando lo que significa la derivada, ¿sí? Entonces al aprovechar lo que significa la derivada te va a ahorrar muchísimo tiempo. ¿Sí? Entonces va a poder hacer este tipo de análisis y lo va a hacer más rápido. Eh, ¿Dudas de esto o todos entendieron? ¿Sí? Entonces esto pasa con cualquier punto. Si alguien quisiera hacerlo, por ejemplo, en 10, acá. Sabe que en 10 la pendiente es 0, ¿sí? Ahí hay un mínimo o un máximo.
Entonces volvemos y verificamos. Efectivamente, en la parte izquierda, las En tendencias 9 y en 11. son positivas. Tin, tin. Exacto, puede Ni ser en siquiera en 9. 9 y en 11, solo tiene que ser en una. Nosotros, eso que usted dijo que más y menos y menos y más También, lo podemos reducir a una sola. también, sí, tendría lógica con la que inicie, ¿sí o no? Ujú. O con También, el que termina. o con el que termina, también. Sí, es válido. Porque nosotros ya sabemos que al final de cuentas ahí va a ir una Mm. curvatura, ¿sí o no? Exacto, muy bien. Vea, tienen tres opciones de escoger. Entonces, aunque la de escoger una sola se reduce el trabajo, ¿no? Pero es queda más Un rápido. poquito. Bueno, esta parte de análisis gráfico, una de las cosas pues, más importantes es esto que acabamos de mirar. Cómo identificar eso. Pero entonces tocaría hacerlo con cada uno de los puntos máximos y mínimos para hallarlo, ¿no? Tocaría hacerlo con cada uno de los puntos para saber si es un máximo o mínimo, claro. Solo que en este caso la Yo tengo gráfica una tiene pregunta. aún El normalmente. máximo absoluto, porque hay otro ahí que es relativo. Exacto. ¿Cuál es esa Sí, diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre máximo absoluto y es relativo? que el absoluto es absoluto y el relativo Pues sí, O por eso. la lead, así como dijo Simón. Sí, sí, exactamente. O sea, el absoluto aquí hace referencia, que es que al más alto. El al más más de alto, mases. ¿cierto? Ajá. Y el relativo, la palabra, pues significa El que... medio alto. Es como alto, pero, o sea, es más alto que otros, pero no es el más alto. Ok. Algo así. Entonces, nosotros cuando vemos... Profe, Sí, yo tengo una pregunta. pregunta. Mm, por ejemplo, usted en los problemas que a uno le pongan o que usted nos vaya a poner, a uno le dicen, por ejemplo, que, o sea, que existe en X4, si un máximo o un mínimo, o cómo son los problemas. Puede ser de dos maneras, así, que sea de forma directa, o con un contexto como el ejemplo que usted colocó, ¿sí? Entonces a uno le dicen, por ejemplo, en qué tiempos eh, la velocidad, la velocidad no, sino el objeto tuvo cambios en su dirección, ¿sí? Es decir, lo que hablábamos, ¿no? Que iba con velocidad positiva y luego velocidad negativa. Pero en ese caso, si a usted le preguntaran en qué momentos hubo cambio de dirección, ¿entraría en juego solo los máximos, solo los mínimos o ambos? ¿Qué cree? No, pues ambos, Ambos, porque ¿cierto? todos son cambios de Exacto, dirección. Pero usted, o exacto. sea, me refiero a que usted solo tiene la fórmula, usted cómo sabe todos en cada momento y en cada instante cuántos hay. Ah, como lo hicimos acá, lo que hablaba Estefanía, los O sea, ceros. pero entonces usted se pone a reemplazar uno por uno No, o no, 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 vamos mira, por cada mira uno. acá. ¿Está viendo pantalla? Sí. Sí. Ahí está la fórmula, simplemente es igual a cero. Eso, se iguala a cero y despejas a X. Eso es, por eso ya decía que en el libro decía que encontraron los ceros. Encontrar los ceros es eso. Pero eso da uno, o sea, da un máximo o un mínimo. ¿Sí me vamos a entender? Ok, depende de la cantidad No, 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 depende de la no ecuación. siempre. Es Por que en ejemplo, en este este caso caso, sí da solo uno, porque es que precisamente, si te das cuenta, la gráfica es una parábola. Pero, por ejemplo, hay casos en los que te dan dos resultados. O sea, tú tienes que Exacto. factorizar y te van a dar dos resultados para X, por ejemplo. Y a partir de ahí se sacan dos puntos distintos. No mames. Exacto, depende de la ecuación. ¿Mm? O a veces le pueden dar, aunque no creo, pero le pueden dar, por ejemplo, la ecuación ya derivada y que eso le evalúen el concepto, de que entienda que para qué sirve eso y cómo lo utiliza. ¿Sí? porque después de esa evaluación del Rosario ya se siente más violado en matemáticas. Que- Ay, ahorita en la segunda hora, ¿me acuerdan? Yo estoy mirando cuál fue la de Majo, sí. Que había algo de logaritmos, pero es que eso de logaritmos se mira y es como en noveno, sí, en noveno. Entonces también ahorita con las preguntas de selección múltiple, ahí hay unas también que tienen que ver con eso. Entonces se hace un pequeño repaso, ¿sí? De todo eso. Pero veo que esas preguntas eran bastante específicas, como tipo nacional. Así es la de la nacional, algo así. Muy específico. ¿Sí? Mm. Eso, Cracks, ¿para cracks qué me los que presento? pasan. Eso No, no, ya no, ¿qué va? ¿Cómo es va a que renunciar a mi carrera de ingeniería industrial. Me qué voy a va? dedicar a vender por ahí. No, no, el filo que va a poner, que a renunciar. No, sí, y por eso mismo decía Nicolás que son poquitas, ¿no? Porque es que es muy, o sea, son cosas muy puntuales. Entonces,
A veces son solo lógica, entonces, bueno, ahí la mayoría bien, pero cuando ya es muy puntual, entonces es cuando empieza a hacer el filtro. Auxilio, policía, policía. Creo que el simulacro del sábado no es de Milton, sino que ese sí es de la Nacho. Y bueno, con mayor razón, entonces ahorita hacemos en la segunda hora hacemos unas preguntas así de las que me comparten a mí. Y ahí lo bueno de eso es que uno repasa muchas temáticas. Bueno, vamos aquí. Bueno, hay algo que se llama, en lo que ustedes vieron, algo que se llama el crecimiento y el decrecimiento. Los escucho. ¿Quién quiere hacer un aporte? Revisen ahí si quieren sus apuntes y eso. Crecimiento y crecimiento. Cuéntanos, Esther. Tienes el micrófono. Sulta, Ok, así que no. listo. Resulta que, pues sí, o sea, se sabe que en las funciones, pues hay unos momentos en los que va a crecer y otras en las que va a decrecer y otras en las que se va a mantener en una constante, ¿no? Entonces, pues para saber esto, pues simplemente se deriva. Entonces, si el valor derivado es mayor a cero, pues va en crecimiento. Si es menor a cero, pues va en decrecimiento y si es igual, pues es constante. Y pues se halla de la manera en la que habíamos hablado ahorita, con lo de derivar, igualar, cero, despejar, eso. Pues para ya más para graficar, pero sí. Exacto. ¿Todo lo entendieron, Estefanía? ¿Sí? Entonces, claro, si la derivada, voy a utilizar esta misma gráfica. Vamos a utilizar, no, cambiemos. Esa tiene muchas curvas. Coloquemos una más sencilla. Coloquemos esta. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos esta gráfica, ¿sí? Entonces empezamos a observar es la definición de la derivada, es decir, las pendientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos? Vemos que las pendientes, si se representan hasta x igual a 0, es decir, hasta acá. En todos estos puntos, las pendientes son positivas. O sea que es en esa parte, en esa sección de la gráfica, hace referencia a que es creciente. ¿Sí? De 0 hasta más o menos 2. Entonces, aquí en estos puntos, vamos a ponerle otro color, ya hablamos de que las pendientes son negativas. Entonces, es un intervalo que es decreciente. Y de 2 hasta el infinito, nuevamente encontramos que la pendiente es positiva, o sea, es creciente. ¿Sí? Es decir, la gráfica va en ascenso. ¿Sí? Eso es todo. Entonces, ¿uno cómo lo puede hacer? Como dijo Estefanía, deriva. Y por ejemplo, si ustedes le llegan a decir en 1, la gráfica en x igual a 1, ¿qué comportamiento tiene? Creciente o decreciente. Entonces tú vas y reemplazas en la ecuación que ya está derivada y no importa el número puede ser pequeño o grande, lo que le importa es que si es positivo o es negativo. ¿Ya? Entonces van y reemplazan en x por x igual a 1. Entonces en x igual a 1, que sería en este punto específicamente, vamos a encontrar con un número que va a ser negativo, porque la pendiente va a ser así. ¿Sí? Entonces, automáticamente uno deduce que la gráfica está en un momento decreciente, es decir, va en descenso. ¿Ok? Eso está claro, chicos. Yo sé que es fácil, pero la idea es que todos entiendan. Listo, muy bien. Pero una pregunta, o sea, no sé, a mí me dan una, ¿cómo se dice? Una ecuación con, por ejemplo, tres incógnitas. O sea, x, y aparte es otra incógnita. Ahí que, o ¿Cómo no se así? puede hacer. ¿X, Y, Z o algo así? Pues sí, o sea, un valor extra, además de x y y. Porque pues x ya se sabe que es el punto en el que yo quiero hallar, que sería 1 en este caso. Y pues es el valor que quiero hallar, pero si además de eso tengo otro valor, Pero, por no se puede ejemplo, hacer. es que no te entiendo muy bien. Por Por ejemplo, ejemplo, más b, más c, algo así. pero una constante. Sí, supongo. Sí, porque es que es diferente una constante a una variable, porque si es una variable, eso no se ve acá. Eso ya se ve en álgebra lineal, que son en 3 dimensiones la gráfica. Pero si es Pues una sí, sería una constante, no pasa nada, constante. mira. O sea, por ejemplo, que tengamos y igual a x más 3, algo así. Es que no. Sí, sí, supongo. ¿Sí? Pero, o sea, 3 no como número, sino como incógnita. A eso me refiero. O sea, como Mm, C.
por ejemplo. Ok, no, ¿No eso se puede? simplemente lo que interpretaría uno es que hay un desplazamiento de esa gráfica original, arriba o abajo, eso es todo. Pero la curvatura como tal se mantendría, ¿sí? Tendría, digamos, la misma cantidad de O máximos. sea, ¿se omite ese valor? Si estuviera en la parte externa, sí. Porque un número en la parte externa significa que son desplazamientos verticales. Pero como son Ok. desplazamientos verticales, mi X no me va a cambiar. Sí, claro, la pendiente va a ser la misma. Exacto. Y la X también va a ser la misma, entonces no influye. Claro. No influye en nada, la verdad. Vale. Bueno, bueno, esa parte ya está clara. Vamos a... ¿Alguien que quiera hacer algún apunte respecto a lo que estamos viendo hasta el momento que quiera agregar? ¿No? ¿Ahí? Ok. Recuerdo, que no me acuerdo que cómo era bien la pregunta, pero me acuerdo que los chicos del año pasado, los de 11, en esas pruebas de, voy a ver si la encuentro, y la vimos ahorita, en esas pruebas de instruimos, que tienen un poquito más de nivel, eh, había que aplicar esto que estamos viendo. O sea, había que aplicar, o sea, una de las maneras de solucionarla, ¿no? Porque también había otra, que es de la forma cotidiana. Pero una de las maneras de aplicarla y de hacerla más rápida era aplicando derivadas. Y era buscando ese pico máximo, ¿sí? Eran unas ventas de, creo que lavadoras, algo así. Entonces, hablaban de que en qué punto las ventas llegaron a su máximo, a su boom. Entonces hablaban del tiempo. Entonces había que buscar en X en qué punto la pendiente era cero. ¿Sí? Entonces había un máximo. Ahí no había el máximo ni mínimo, solo había uno y ya, un máximo. Entonces nos pedían en qué punto hubo ese boom de ventas. Entonces simplemente tocaba era derivar la ecuación, igualarla a cero y despejar a X y ya. ¿Mm? Porque si se hacía de la otra manera cotidiana era un poco extenso, era un poco complicado. Se alargaba bastante el ejercicio. Voy a ver si lo encuentro ahorita. Ese podría ser otro ejemplo de aplicación, ¿no? Nos pueden preguntar eso. O al contrario, nos pueden preguntar en qué momento la empresa, o bueno, la venta de X producto estuvo, mejor dicho, al borde de que De cerraran. la quiebra. Sí, de la quiebra porque era tan poca la venta. Entonces ahí que encontramos un mínimo. Igual. Si nos preguntaban solo ese momento, entonces significaba que solo había un punto, es decir, solo había un mínimo. Entonces solo había que despejar una X, ¿sí? Que fue el ejemplo que colocamos acá. El de X al cuadrado, de igual a X al cuadrado. Ah, claro, esa me serviría, ¿no? Es una parábola y tiene su punto mínimo acá. Entonces, se estaría representada por una parábola. Bueno. Nosotros encontramos lo de análisis con la primera derivada, aunque nosotros ya como que nos adelantamos un poquito a eso, ¿no? Que qué era el significado de la primera derivada, pues velocidad, la segunda derivada, el significado es aceleración, ¿sí? Y ya. Ya si vuelve a derivar, matemáticamente lo puedes hacer, pero no tiene un significado. Viéndolo en esas variables, ¿no? Si esas fueran las variables. Bueno, eso sí, ya nosotros nos adelantamos un poco a eso. También ya lo miramos, es que esto ya nosotros nos adelantamos. Intervalos. Bueno, entonces hasta la se pone, sí, apenas el tiempo nos quedó. Ok, eso también. Lo de cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo, ¿eso está claro, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta de eso? Yo. A ver, ¿qué es eso de cóncavo? Ah, utilicemos esta gráfica, esta nos sirve. ¿Qué significa que sea cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo? ¿Y Como cómo lo lo mismo, ¿no? O sea, que haya como máximo? un cambio, una variación en la Exacto. pendiente. Entonces, cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba, ¿sí? Entonces, cóncavo hacia abajo, ¿cuál debería ser la condición? Que aquí la pendiente sea ¿qué? Positiva y después Positiva negativa. y después negativa. Eso es, ya, ¿sí? Ok. Cóncavo, si es cóncavo hacia arriba, pues entonces la de acá positiva
Perdón, Sí, negativa, perdón, negativa y negativa positiva. y positiva. ¿Sí? O sea, uno ya entendiendo el concepto de lo que es derivada de esto, hombre. Entonces, pues, eso sería, si ustedes le llegan a pedir eso, que es cóncavo, entonces ya saben. Ven cómo es como el orden de las pendientes. Si va de positiva a negativa, negativa a positiva. O lo que dice Nicolás también. Ver la primera y ya. Si la primera es negativa, entonces ya es cóncavo hacia arriba. Si la primera es positiva, es cóncavo hacia abajo. Es interesante hacerlo así también. Bueno, chicos, vamos entonces a pasar a nuestra... El tiempo fue, mejor dicho, perfecto. Vamos a pasar ahora a la segunda parte. Vamos a socializar unos ejercicios. Ustedes vamos a utilizar la sección de la votación. Pero permítanme un momentico.